Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo y especial y raro tutorial de este personaje tan particular. ¿Por qué lo realicé y se los quise grabar? Porque una clienta me lo solicitó y si estás viendo este video, gracias. No lo solicitó para su pareja que le encanta este personaje. Entonces voy a grabárselos, dije voy a grabárselos porque siempre quiero compartir con ustedes todas las creaciones y se llama Zoro de un programa que se llama One Piece. Como lo ven, tiene unos sables o unas espadas, tiene un overall, tiene su pantalón y una cicatriz que les voy a mostrar en el pecho. ¿Cómo lo vamos a realizar? Miren así, en la descripción del video, como todos mis tutoriales, encuentran la cantidad de cada color que vamos a necesitar. ¿Listo? Checa por ahí. Ahí está la cantidad del verde para el overall, la cantidad de verde para el cabello, de todos los colores. Les escribo los gramos que vamos a necesitar exactamente. Y les voy a mostrar cómo lo realizamos. Él tiene un ojito con una cicatriz y tiene una cicatriz en el pecho, tiene un overall, tiene 3 sables o espadas y vamos a tejerlo así como lo ven ustedes acá. ¿Cuánto mide nuestro personaje? Nuestro personaje mide 33 centímetros. Está tejido con un hilo de grosor de 2 milímetros y con una aguja 3.5 milímetros. Eso varía mucho para el tamaño, mis chicas y chicos. No podemos decir que te va a quedar exactamente igual a mi tamaño porque si utilizas una lana un poco más gruesa o un poco más delgada te va a quedar más pequeño o más grande. ¿Listo? Vamos a mostrarles cómo lo realicé. Vamos a realizar, aquí yo tengo un cinturón rojo con el que sostenemos los sables. Aquí lo ven, le damos 2 vueltitas, es un cinturón que vamos a hacer bien larguito, lo voy a dejar por aquí. Y tenemos 3 sables o 3 espadas, mírenlas bien, vamos a hacerlas así, se las voy a enseñar a hacer. Voy a dejarlas por aquí. Tenemos este overall que se lo vamos a hacer, tiene ahí su cicatriz. Se lo vamos a hacer así como ustedes lo ven, yo lo sellé, no es de abrir y cerrar, sino que está aquí selladito cosido con unas puntaditas para que no se nos esté abriendo y cerrando todo el tiempo. Entonces, ¿cómo lo pusimos, Angélica? Nos quedó bastante amplio que puedes entrar y salir por la parte de abajo, ¿ok? Miren así. Así nos quedó el overall. Aquí tenemos su cinturón verde también característico, su pantalón, su rostro que también les voy a explicar cómo lo hicimos y su cabellera. Así que no les voy a quitar más tiempo, vamos a arrancar. Lo único que te pido es que por favor te suscribas, actives la campanita de las notificaciones, me apoyes con el like, con comentarios para poder crecer en el canal y que poder seguir grabándote tutoriales como este y como muchos más todos los jueves. Así que vamos a comenzar y vamos a ver 2 partes, 2 tutoriales, la parte 1 donde está todo nuestro cuerpo y la parte 2 donde están todos los accesorios. Comencemos. Vamos a comenzar nuestro Zoro por nuestros brazos, así que vas a tomar el color piel, el que hayas escogido para hacer su rostro y su pecho, sus bracitos, color piel, y vamos a comenzar con los brazos. ¿Por qué vamos a comenzar con los brazos? Porque más adelante vamos a empalmarlos tejiendo junto con nuestro cuerpo. Vas a tomar el color piel y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos nuestro anillo mágico. Y como en todos los tutoriales que les enseño, siempre les digo que van a trabajarlo en espiral. Yo lo trabajo cerrando rondas y subiendo con una cadeneta para agilizar el video y no estar poniendo marcadores y también para que se pueda diferenciar las rondas una de la otra. Pero ustedes lo pueden trabajar en espiral. ¿Qué es trabajar en espiral? Que no van a cerrar rondas, sino que van a empezar la siguiente ronda
en la primera cadeneta o en el primer punto que hayan realizado de la ronda anterior. ¿Listo? Y se trabaja exactamente igual. También les hago las sugerencias, si ustedes ven que voy muy rápido, pueden aquí en las opciones de YouTube que nos brinda, podemos ajustar la velocidad de los videos, así que lo puedes poner mucho más lento, o también si ves que voy muy lento, puedes ponerlo también mucho más rápido. Es una opción que nos brinda YouTube. Vamos a avanzar y en la segunda ronda vamos a comenzar realizando un aumento. Vamos a hacer un aumento, luego pasamos y hacemos un punto solito, repetimos un aumento, un punto solito, repetimos un aumento. Y aquí en total nos van a quedar en esta segunda ronda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Nos quedaron 8 puntos. Comenzamos con aumento y terminamos con aumento, pero intercalando aumento y un punto. Estos mismos 8 puntos los vamos a repetir por 18 rondas. Van a ir contando. No vamos a hacer ya más aumentos, no vamos a ponerle disminuciones, sino que simplemente estos bracitos van a ser todo el brazo de 8 puntos, de la misma cantidad de 8 puntos en cada ronda. Recuerda que mientras vas tejiendo, debes ir rellenando cada pieza, ¿no? Cada partecita del cuerpo la debemos ir rellenando. Los brazos en esta ocasión los vamos a rellenar todo el bracito porque vamos a empalmarlo con el cuerpo. Entonces sí es necesario. Vamos a tejer esas 18 rondas que junto con las 2 que ya llevábamos se convertirían en un bracito de 20 rondas. Voy a poner aquí este hilito salido para saber que debo tejer 18 rondas. Cuando ya hayan terminado esas 20 rondas se va a ver un bracito de esta forma porque yo ya tengo el brazo número 1 terminado. Lo rellené muy bien y nos va a quedar así de 20 rondas en total. Y vamos a tejer el otro exactamente igual, que es el que estoy tejiendo. ¿Listo? Vamos a hacer 2. Voy a tejerlo y vamos a avanzar ya con las piernas. Teniendo ya nuestros 2 brazos, vamos a pasar ahora a realizar las piernas. Los dejamos a un lado y tomamos el hilo color negro para que de una vez quede el pantalón y vamos a comenzar la pierna realizando 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Desde la segunda cadeneta vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En la última cadeneta que nos queda vamos a realizar 3 puntos allí mismo y vamos a ir girando para trabajar por debajo de las cadenetas. Vamos a trabajar por debajo de las cadenetas 2 puntos, 1 y 2. Y en el último punto que nos queda, allí vamos a hacer un aumento. Aquí terminaríamos la primera ronda de nuestro pie y tenemos 10 puntos en total. En nuestra segunda ronda vamos a comenzar a trabajar un aumento. Luego realizamos 2 puntos, 1 y 2. Después hacemos 3 aumentos seguidos, 1, un aumento, mi segundo aumento, mi tercer aumento. Luego trabajo 2 puntos, 1 y 2 y termino esta ronda realizando 2 aumentos en los últimos 2 puntos. En esta ronda me van a quedar 16 puntos en total.
Vamos a pasar a la ronda número 3, donde comenzamos realizando un punto, luego un aumento, después 3 puntos, 1, 2 y 3, luego otro aumento, enseguida realizo 3 puntos, 1, 2, 3, un aumento, nuevamente 3 puntos, 1, 2, 3, un aumento, y en esta ronda termino con 2 puntos, 1 y 2. En esta ronda me van a quedar ronda número 3, 20 puntos. La ronda número 4 vamos a realizar estos mismos 20 puntos, pero tomando la hebra trasera, la de la parte de atrás, solamente esa hebrita del punto. No vamos a tomar todo el punto, sino solo la hebra que está ahí atrás. Y después de esta ronda vamos a tejer 2 rondas más de los mismos 20 puntos, pero ya tomando todo el punto normal. Las otras 2 rondas sí vamos a tomar todo el punto bajo anterior normal. Aquí ya terminé esta y voy a comenzar las próximas 2 rondas. Giramos la labor y las próximas 2 rondas tomando todo el punto. Recuerden que debemos tener 20 puntos en total. Pasamos a la ronda número 7, donde vamos a realizar ahora disminuciones. Vamos a comenzar esta ronda tejiendo 3 puntos, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a tejer 6 disminuciones todas seguidas. Vamos a empezar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a terminar esta fila, esta ronda con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta ronda número 7 la terminamos con 14 puntos. La ronda número 8 vamos a hacer 3 puntos iniciando, 1, 2 y 3, y vamos a tejer 3 disminuciones seguidas, 1, 2 y 3. Terminamos esta ronda con 5 puntos, 2, 3, 4 y 5. Y nos quedan en total en esta ronda número 8, 11 puntos. Vamos a tejer estos mismos 11 puntos por 5 rondas. 5 rondas donde no hacemos disminuciones, sino tejemos los mismos 11 puntos. Ya tejidas las 5 rondas, se ve así de esta manera nuestro pie, y ahora vamos a hacer unos aumentos para simular el pantalón. Entonces vamos a trabajar, después de estas 5 rondas, la ronda número 14, donde vamos a hacer un punto, un aumento. Y vamos a repetir este patrón durante toda la ronda. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Y terminamos la ronda con un punto.
Aquí en esta ronda nos van a quedar en total 16 puntos bajos. Vamos a tejer estos mismos 16 puntos desde la ronda número 15 hasta la ronda número 26. En total serían 12 rondas. 12 rondas donde trabajaremos los mismos 16 puntos, sin aumentos, sin disminuciones. Y vamos a ir rellenando. Y ahí terminaríamos nuestra primera pierna. Y vamos a trabajar otra exactamente igual a esta que estamos realizando, porque necesitamos dos. Ya les muestro. Vamos a ir rellenando también. Aquí yo ya tengo una terminada. Como pueden ver, ya hice las 12 rondas de esos mismos 16 puntos y así ha quedado mi primera pierna. Corté la hebra por ser la primera, pero cuando ustedes realicen la segunda pierna, no van a cortar la hebra porque vamos a unir a la primera para trabajar el cuerpo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer dos. En total las piernas tienen 26 rondas. Vamos a realizarlas y comenzamos con el cuerpo. Cuando ya tenemos la segunda pierna, vamos a deslizarnos, vamos a hacer puntos deslizados hasta llegar a ubicarnos a la parte interna de nuestra pierna. La podemos oprimir así y nos deslizamos hasta donde lleguemos a la parte interna, el centro. Allí vamos a realizar dos cadenetas, una y dos. Y lo mismo vamos a hacer con la siguiente pierna. Vamos a tener presente que las dos deben ir las disminuciones o la parte del pie hacia el frente. Centramos nuestra segunda pierna y allí primero vamos a ubicarla, que nos quede el frente. Muy bien. Giramos y aquí donde haya quedado lateral interno, ahí vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a tener presente que las piernas nos queden ambas mirando hacia el frente y que el tejido nos quede a nosotros, el tejido o la unión de cada ronda nos quede en la parte de atrás, en la espalda. Ahora vamos a hacer una ronda uniendo todas las dos piernas. Voy a comenzar tejiendo los 16 puntos de una pierna por todo alrededor. Vamos a esconder esta hebra. Cuando hayan tejido todo alrededor de esa primera pierna, van a tejer luego las dos cadenetas, dos puntos en esas dos cadenetas y pasamos a tejer los 16 puntos de la otra pierna. Cuando lleguemos a la espalda, tejemos por debajo también de estas dos cadenetas otros dos puntos. En total, en esta ronda de unión de piernas nos van a quedar 36 puntos, 16 de una pierna, 16 de la otra y 4 puntos que nos van a quedar 2 por delante y 2 por detrás de las cadenas que acabamos de hacer. 36 puntos. Estos mismos 36 puntos los vamos a tejer por 4 rondas más. Con esta serían 5. Vamos a tejerlas y volvemos. Ya realicé esas 5 rondas de punto sobre punto, de en total 36 puntos. Vamos ahora a realizar rondas de disminuciones. Vamos a comenzar a realizar un patrón que va a ser 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Este patrón lo vamos a repetir por toda la ronda. 4 puntos y una disminución por toda la ronda. En total allí, 30 puntos. Y esta sería la ronda número 31.
Vamos a pasar después de esta ronda de disminuciones a la ronda número 32, donde vamos a tejer estos mismos 30 puntos sin disminuciones. La ronda número 33 vamos a hacer una ronda más de disminuciones y el patrón va a ser 3 puntos y una disminución. Y repetimos eso toda la ronda, 3 puntos y una disminución. Allí nos van a quedar 24 puntos. En la ronda 34 vamos a tejer esos mismos 24 puntos en una ronda de punto sobre punto. Y ahí paramos y volvemos. Al terminar esta ronda número 34 vamos a cambiar de color, ya no vamos a trabajar más con el negro, vamos a empezar a trabajar con el color piel, el que utilizamos para nuestros brazos. Yo ya corté la hebra negra y voy a, en el último punto, lo dejé sin terminar y ahí lo voy a cerrar con el color piel. Vamos a trabajar estos mismos 24 puntos que tenemos en la última ronda, los vamos a trabajar por 10 rondas más, pero ya de color piel o el color que tengas para el cuerpo. Yo estoy escondiendo de una vez estas hebras para que me queden de una vez escondidas y vamos a trabajar estos mismos 24 puntos por 10 rondas sin disminuciones y sin aumentos y vamos a ir rellenando también. Cuando terminemos esas 10 rondas vamos a trabajar ahora la postura de los brazos. Ya tenemos las 10 rondas. Después de tejer las 10 rondas, tejí 3 rondas más que me pareció necesario para que cuando hagamos la cicatriz en el pecho nos quede suficiente espacio. Entonces en total vamos a tejer 13 rondas. Van a tejer 3 rondas más. Y vamos a colocar los brazos en esta ronda que sería la número 48. Vamos en la número 48 en esta ronda a colocar nuestros brazos. Primero que todo vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En mi caso fueron 8 puntos, pero ustedes van a tejer los puntos que sean necesarios para llegar a la esquina o lateral de nuestro cuerpo para poner allí nuestro primer brazo. Vamos a colocar el primer brazo y vamos a tejer los 8 puntos de nuestro brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8. Y continuamos tejiendo en nuestro cuerpo, donde quedamos. Vamos a tejer en nuestro cuerpo 12 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En mi caso fueron 12 hasta llegar al otro extremo o al otro lateral de nuestro cuerpo. Vamos a poner ahora nuestro segundo brazo y tejemos los 8 puntos del brazo. Cuando terminemos de tejer los puntos del brazo, vamos a continuar tejiendo en el cuerpo. En el cuerpo nos van a quedar haciendo falta por tejer 4 puntos. Vamos a tejer esos 4 puntos. Y en total, en esta ronda donde colocamos los brazos, que es la ronda 48, nos van a quedar en total 40 puntos.
junto con los de cada brazo. Vamos a pasar a hacer disminuciones ya para ir cerrando nuestro cuerpo. Vamos a empezar a tejer rondas de disminuciones, así que vamos a empezar en esta ronda número 49 a tejer 6 puntos, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos y una disminución. Este es el patrón que vamos a repetir durante toda esta ronda 49 y nos van a quedar 35 puntos. Luego tejeremos la ronda 50, que será 5 puntos y una disminución. También repetimos ese patrón de 5 puntos, una disminución por toda la ronda y nos van a quedar en esta ronda 50 30 puntos. En la ronda 51 vamos a tejer el patrón de 4 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón y nos quedan en total 25 puntos. En la ronda 52 tejemos el patrón de 3 puntos, una disminución. Repetimos ese patrón y nos quedan 20 puntos. Y una ronda más de disminuciones, la ronda 53, donde tejemos un patrón de 2 puntos, una disminución. Repetimos ese patrón y nos quedan 15 puntos en total. Vamos a hacer estas 5 rondas que les acabo de indicar desde la 49 hasta la 53, como se las indiqué, y vamos a ir rellenando. Seguido de tejer las rondas con disminuciones, vamos a tejer las rondas 54, 55 y 56 de esos mismos 15 puntos que nos quedaron en la ronda 53. Vamos a tejer esas 3 rondas de punto sobre punto de esos 15 puntos y le vamos a dar altura ahí a nuestro cuello. Recuerda que debes colocarle un soporte interno para que la cabeza no se nos caiga. Y vamos a ir rellenando también. El soporte siempre le recomiendo que llegue hasta la mitad del pecho y la mitad de nuestra cabeza. Vamos ahora a tejer rondas de aumentos para comenzar a tejer nuestra cabeza y que empiece a tomar anchura y empezar a tejer nuestra cabeza. Vamos a tejer la ronda número 57 y vamos a hacer aumento en todos los puntos. O sea que al finalizar vamos a tener 30 puntos. Luego vamos a tejer la ronda número 58 haciendo un patrón que va a ser un aumento y un punto. Y repetimos ese patrón toda la ronda hasta finalizar esa ronda número 58. Vamos a tejer la ronda 59. La 58 nos quedan 45 puntos. En la ronda 59 vamos a tejer 8 puntos y un aumento. 8 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón por toda la ronda 59. Después de tejer la ronda 59 de 8 puntos aumentos nos quedarán 50 puntos. Vamos a tejer desde la ronda 60 y vamos a ir tejiendo rondas de punto sobre punto. No vamos a hacer aumentos, solamente vamos a tejer rondas con los mismos 50 puntos para poder darle altura a nuestra cabeza. Ya les indico cuántas rondas vamos a tejer. Vamos a realizar 12 rondas en total de punto sobre punto. 12 rondas de esos mismos 50 puntos que teníamos allí. O sea que vamos a hacer desde la 60 hasta la 71. Entre la ronda 65 y 66 vamos a colocar un solo ojo en dirección hacia el hombro. En el otro vamos a hacer una línea como si tuviera su ojo cerrado. No vamos a colocar uno de seguridad, simplemente ponemos uno solito.
Vamos a rellenar muy bien el cuello, colocamos soporte y empezamos a rellenar un poco la cabeza. Y comenzaremos a realizar rondas con disminuciones. En las rondas con disminuciones vamos a comenzar con la ronda número 72, donde realizamos 8 puntos y una disminución. Y ese va a ser nuestro patrón para esta ronda. 8 puntos y una disminución. Repetimos eso toda la ronda y así en cada una de las rondas vamos a ir disminuyendo la cantidad de puntos entre disminuciones. La siguiente ronda 73 haríamos 7 puntos y una disminución y repetimos ese patrón toda la ronda. La siguiente ronda 74 haríamos 6 puntos y una disminución y así en cada ronda vamos a ir disminuyendo la cantidad de puntos hasta que ya cerremos completamente la cabeza en la ronda 80, donde hacemos un punto, una disminución y luego hacemos disminución en todos los puntos hasta que cerremos completamente nuestra cabecita. Vamos a ir rellenando y haciendo estas rondas y les muestro. Con la cabeza así terminada, cerrada y terminadita, bien rellena, hemos dado por terminado todo nuestro cuerpo base. Ya ahora vamos a realizar lo que es el cabello y el cinturón que él tiene aquí en su cadera. Entonces vamos a realizar esas dos partes y las vamos a hacer con el color verde bien claro, un verde limón. Para nuestro cinturón vamos a realizar, tomando el color verde claro o verde limón, vamos a realizar 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Subimos con una cadeneta y en la segunda cadeneta vamos a empezar a realizar puntos bajos. Vamos a hacer 7 puntos bajos. Aquí yo voy a doblar el hilo con el que inicié para poderlo esconder de una vez. Y termino de hacer mis 7 puntos bajos. Vamos a trabajar este cinturón en filas. Subo con una cadeneta y giro. Voy a trabajar todas las filas tomando solo la hebra trasera de los puntos. No voy a tomar todo el punto. Solo la hebra trasera. Y así voy a hacer todas las filas subiendo con una cadeneta y haciendo los 7 puntos tomando solo la hebra trasera. Ya les indico cuántas filas tuve que realizar para que quede todo alrededor de la cintura o la cadera de nuestro cuerpo base. Tienes que ir midiéndolo a tu cuerpo, al cuerpo que acabamos de tejer, y tiene que llegar y rodear toda la cintura. Pero ya les doy una idea y les indico de cuántas filas tuve yo que realizarlo. Siempre tomando solo la hebra trasera, recuerden. Para el cinturón realicé 29 filas en total y dejé una hebra larga para coser. ¿Cómo lo vamos a coser? Y les voy a explicar cómo lo vamos a coser al cuerpo. Lo vamos a ubicar en la parte baja de la cintura o la cadera, porque no es tan arriba, es aquí abajito. Y lo vamos a hacer unas puntaditas con la aguja lanera por detrás, uniendo nuestras dos partes, haciendo una costura en esta parte, en esta abertura, y lo cosemos. Si ves que es necesario dejarle unas puntaditas al cuerpo en los laterales, lo hacemos para que no se nos esté subiendo o no se nos esté bajando del lugar. Entonces aquí en la cadera lo cosemos atrás y le hacemos unas puntaditas al cuerpo para que no se mueva. Vamos a pasar ahora al cabello. Para el cabello vamos a comenzar con el mismo color verde claro o verde limón y vamos a trabajar en rondas. Vamos a comenzar con un anillo mágico y dentro del anillo mágico realizamos 6 puntos. 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a trabajar la segunda ronda haciendo aumentos en todos los 6 puntos, un aumento en cada punto. Vamos a hacer un aumento en cada punto y para ello nos van a quedar, al finalizar esta segunda ronda, 12 puntos. Vamos a hacer de manera ordenada los aumentos en estas rondas para que vaya creciendo nuestro cabello. En la tercera ronda vamos a realizar un aumento y un punto. Ese va a ser nuestro patrón para la ronda número 3. Un aumento y un punto. Este patrón lo repetimos por toda la ronda. Un aumento y un punto. Y en cada ronda vamos a ir incrementando la cantidad de puntos que tenemos en medio de los aumentos. En este caso solamente hicimos un punto en medio de los aumentos. En esta ronda nos van a quedar en total 18 puntos. La siguiente ronda ya sería aumento y 2 puntos. Ese sería nuestro patrón para la ronda número 4. Vamos a realizar esa ronda número 4 y va a ser aumento y 2 puntos, 1 y 2. Y repetimos este patrón toda la ronda, aumento y 2 puntos. En esta ronda número 4 nos van a quedar 24 puntos en total. La ronda número 5 vamos a tejer aumento y 3 puntos. Y repetimos eso toda la ronda 5 y nos van a quedar 30 puntos. La ronda número 6 repetimos un patrón que va a ser aumento y 4 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda 6 y nos quedan en total 36 puntos. La ronda número 7 vamos a tejer aumento y 5 puntos. Repetimos eso toda la ronda 7 y nos van a quedar en total 42 puntos. La ronda número 8, que es la última de los aumentos, vamos a hacer aumento y 6 puntos. Repetimos eso toda la ronda número 8 y nos van a quedar en total 48 puntos. Vamos a tejer esas 8 rondas de aumentos y volvemos. Recuerden que debemos ir midiendo a la cabeza. Cuando ya tenemos terminadas las 6 rondas, las 8 rondas, pero la última de 6 puntos un aumento, vamos ahora a trabajar rondas de punto sobre punto. Desde la ronda número 9 vamos a hacer punto sobre punto ya sin aumentos ni disminuciones, sino la misma cantidad de 48 puntos. Y vamos a tejer la cantidad de rondas necesarias para bajar nuestro cabello hacia la cabeza. Entonces voy a tejer las rondas y ya les indico cuántas rondas deben de tejer ustedes. Vamos a tejer 10 rondas de punto sobre punto de esos mismos 48 puntos, desde la ronda 9 hasta la ronda 18. Y vamos midiendo a la cabeza. A continuación voy a enseñarles cómo tejer el bordo del cabello. Tejemos donde terminamos esas 10 rondas, tejemos 5 cadenetas. Luego hacemos desde la segunda cadeneta punto bajo. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Esto vendría a ser la parte de encima de nuestras orejas. Vamos ahora
no en la base, sino en el siguiente punto, hacer un punto deslizado. Voy a hacer 2 puntos deslizados más, serían 3 puntos deslizados. A continuación voy a tejer el cabello de la parte de arriba de la cabeza, de la frente. Vamos ahora a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Desde la segunda cadena vamos a realizar una media vareta o un punto bajo alto. Seguido voy a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y en la base voy a saltarme el siguiente punto y en el siguiente hago un punto deslizado. Voy a repetir esto tejiendo 5 cadenetas, desde la segunda una media vareta, después 3 puntos altos y en la base me salto un punto y en el siguiente un punto deslizado. Esto lo voy a repetir 3 veces. Esta sería mi segunda repetición o mi segunda tira de cabello. 1, 2, 3, 4, 5. Y las otras 2 que vamos a hacer a continuación, después de estas 3, vamos a hacerlas exactamente igual, solo que al llegar a la base de nuestro cabello, vamos a tomar solo la hebra delantera para hacer el punto deslizado. Debido a que allí vamos a sacar otras tiras de cabello para la frente. 1, 2, 3, 4, 5. Esta tira de cabello, la número 4, que estoy realizando, cuando la termine voy a tomar de la base del cabello solo la hebra delantera, para que la hebra trasera me quede para realizar unas tiras de cabello que vamos a coser a la frente. Y la siguiente que voy a realizar también la realizo tomando solo la hebra delantera. Solo estas 2 tiras de cabello. Las demás que voy a hacer a continuación si tomamos todo el punto en el punto deslizado, como lo hicimos en las 3 primeras. En total vamos a realizar 8 o 9 tiras de cabello. Terminadas esas 8 tiras y 9 con la que hicimos para nuestra oreja, vamos a realizar la de la oreja del otro extremo. Para eso, cuando terminé esta tira, realicé 3 puntos deslizados. Y repito lo que hice al comienzo, 5 cadenetas y realizo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y realizo un punto deslizado en el siguiente punto. Vamos a hacer una cadeneta, cortamos la hebra y dejamos una hebra larga para coser a nuestra cabeza. Vamos a realizar las tiras que están en la parte de la frente, donde dejamos la hebra trasera para poder coser allí. Vamos a centrarnos, dejamos 3 tiras para un lado, 3 tiras para el otro, de estas 8 que tenemos largas, y las 2 del centro, debajo de esas 2 en el centro, vamos a enhebrar allí y enhebramos la hebra y vamos allí a realizar 2 tiras para la frente. Vamos a hacerlas igual como hicimos las de las orejas. Enhebré allí y realizo 4 cadenetas y una para subir la labor, 5 en total. Y me devuelvo haciendo punto bajo primeramente, luego hago medias varetas hasta llegar a la base de nuestro cabello. Un punto bajo y 3 medias varetas. Cuando llego a la base del cabello, hago un punto deslizado en el siguiente punto y repito la misma labor. 1, 2, 3, 4, 5.
desde la segunda cadeneta a un punto bajo y me devuelvo con 3 medias varetas hasta la base del cabello. Y hago punto deslizado en el siguiente punto. Allí ya me quedan 2 tiras, corto la hebra para esconder y allí ya me quedan 2 tiras que voy a coser a la frente. Listo. Voy a mostrarles cómo lo debemos coser, cómo lo debemos empalmar. Aquí ya hemos dado por terminada esta parte de tejido y vamos a coser todas nuestras partes. Voy a mostrarles cómo lo deben hacer para ya terminar nuestro cuerpo base. Por último vamos a realizar las orejitas. Dentro de un anillo mágico es algo muy sencillo y dentro de un anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una cadena, cerramos nuestro anillo mágico y no cerramos nuestra ronda, sino la dejamos como media luna y dejamos una hebra larga para coser a la cabeza. Voy a mostrarles cómo lo vamos a coser. Tenemos aquí nuestra cabeza con el cabello. Vamos a ubicar estas tiras larguitas a los laterales de nuestra cabeza y vamos a ubicar las 8 tiras de arriba centradas en la cabeza, en la parte de arriba. Con el hilo que dejamos y la aguja lanera vamos a empezar a coser todo el bordo de nuestro cabello a la cabeza y le hacemos unas puntadas aquí a nuestras tiras. Aquí detrás de esta tira vamos a coser la oreja, la vamos a ubicar allí. Y estas 2 tiras debajo de del cabello las vamos a coser a la parte de la frente, de esta forma. Y la otra tira también la cosemos aquí con la otra orejita detrás de ella. Así vamos a coser lo que es el cabello, lo que es el cinturón, ya les había indicado, se lo cosemos aquí en la parte de abajo. Y ya les muestro el bordado que le vamos a hacer al rostro y a su pecho. Bueno, mis chicas y chicos, así hemos hecho el bordado y les voy a dar las indicaciones para que lo hagan similar. Acá vamos a poner una línea que atraviese desde donde sale el cinturón hasta la parte un poco más abajo de nuestro hombro y nos vamos a devolver haciendo lineecitas de un extremo al otro. Las lineecitas las vamos a hacer bien angostas, vamos a abarcar solo como 2 puntos de una ronda de arriba hacia la de abajo y vamos a realizar el bordado del rostro encima de nuestro ojo, una rondita encima de donde quedó el ojo, una lineecita atravesando la ronda hacia arriba y una lineecita más pequeña hacia abajo. Nos va a quedar como una expresión de triángulo, pero este es mucho más corto. En cuanto al ojo de acá, solo vamos a abarcar 3 puntos en forma de U y vamos a hacer un punto en la parte de abajo para que nos quede la U. Y con el mismo hilo negro, 2 rondas más arriba, repetimos la ceja que hicimos acá. Esta línea que le tracé trazando todo nuestro ojo, no la hice con el hilo negro grueso, sino con el hilo de coser mucho más delgado. Con este hilo de coser, pero lo tomé 4 veces la hebra para que quedara un poquito más grueso. Y lo atravesé desde una ronda arriba de la ceja y una ronda abajo de nuestro ojo. Y simplemente para finalizar le hice una lineecita rosa, una ronda debajo de nuestro ojo, de esta manera. La nariz que vamos a hacer, la vamos a tomar solo 3 puntos, pasando de un extremo al otro que nos quede centradita. Y así hemos terminado nuestro cuerpo base. El cabello lo dejamos así suelto y solo le hacemos unas puntaditas a las 2 tiras que hicimos para la frente y a las tiras para enfrente de nuestras orejas. Así ha quedado nuestro Zoro, como lo pueden ver, en nuestra parte número 1.
tutorial número 1. Vamos a pasar al tutorial número 2, donde vamos a realizar la ropa, las espadas y demás que nos hace falta. Así que no te pierdas la parte 2, te va a salir por aquí al final del video y en la caja de descripción del video también te aparece el enlace. Vamos a vestirlo y a realizar sus espadas. No te lo puedes perder. Nos vemos en el siguiente tutorial.